está? ¿Qué tal? Bueno, es una charla bastante larga. Creo que es un tema un poco complicado de resumir en una hora, pero lo he tratado de hacer. En realidad, el tratamiento en la uveitis consiste básicamente en el control de la inflamación ocular, ¿no? Y lo que debemos de llevarnos de enseñanza en sí es el control, o sea, tener cero tolerancia a la inflamación en cuanto a las inflamaciones oculares. Y básicamente lo vamos a tener con el uso de los corticoides, de los inmunosupresores y de los biológicos. Vamos a comenzar hablando con los esteroides, ¿no? Tenemos a la corticotropina, que cuando trabaja a nivel de la glándula suprarrenal en la zona fascicular, a nivel de la corteza, convierte el cortisol en pregnenolona y esta a su vez genera un feedback, ¿no? O una retroalimentación negativa hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis, diciéndonos que ya hay suficiente cortisol para no seguir produciendo corticotropina. Pero ¿qué sucede cuando nosotros damos tratamiento exógeno a dosis altas y de forma crónica? Generamos básicamente esta supresión fisiológica y es importante tenerlo en cuenta porque normalmente podemos suprimir este eje a partir de la tercera semana de dosis de corticoides a dosis altas. Y puede que no retornemos a la normalidad de este eje hipotálamo hipoficiario hasta incluso 12 meses después de haber reducido la dosis de prednisona. Entonces, sí hay que tener mucho en consideración cómo es que vamos a manejar los corticoides, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los corticoides de por sí tienen una secreción basal fisiológica, ¿no? La corticotropina de por sí se libera en ráfagas, tienen cierto un aumento de forma brusca, ¿no? Se le conoce como la hormona del estrés. Aumenta 3 a 5 horas después del sueño y máximo 1 hora después de despertar. Y lo menciono ¿por qué? Porque normalmente deberíamos decirle a nuestros pacientes que los corticoides debemos darlo en la mañana, ¿no? Para no irnos de esta secreción fisiológica que normalmente la produce nuestro cuerpo. En cuanto al mecanismo de acción, los corticoides tienen dos tipos de mecanismo de acción, no genómico y genómico. Pero básicamente los corticoides exógenos lo hacen a través del mecanismo genómico, que es un mecanismo retardado y lento. Recordemos que los corticoides de por sí son lipofílicos, es decir, atraviesan las membranas plasmáticas para ejercer su acción y básicamente atraviesan estas membranas celulares para unirse al receptor de los glucocorticoides en el citoplasma, pasan el núcleo y a través de la transactivación, uniéndose y generando ARN mensajero, aumenta la síntesis de proteínas y es de esta forma que ejerce su efecto antiinflamatorio. Por otro lado, si hace a través de la vía de transrepresión, lo que hace es la reducción de síntesis de proteínas y esta es la encargada de los efectos adversos de los corticoides. ¿Y qué efectos podemos observar con el uso de los corticoides? Básicamente en los hemogramas vamos a ver a nivel de los neutrófilos, neutrofilia, pero menor adhesión y migración de estos. A nivel de los linfocitos, eosinófilos, basófilos, monocitos, va a haber una redistribución de estos y va a haber linfopenia, disminución de los anticuerpos por parte de los linfocitos B, disminución en la circulación de los que he mencionado, también a nivel de los macrófagos, disminución en su actividad bactericida y de su migración. Va a estabilizar a los granulocitos, evitando la degranulación. A nivel de las citocinas, inhibe su transcripción. A nivel de las prostaglandinas, disminuyen porque inhiben justamente la fosfolipasa 2. Disminuye la permeabilidad vascular y la vasodilatación, por lo tanto, disminuye la fuga de líquidos, proteínas y células inflamatorias. A nivel de farmacocinética y farmacodinamia, los alimentos retrasan su absorción. Recordemos que la prednisona es un profármaco que a nivel hepático se metaboliza y forma el metabolito activo que se llama prednisolona. Ese es el que ejerce la acción en sí.
Se absorbe en el yeyuno con un pico máximo de 30 minutos a 2 horas y se excreta vía renal. En cuanto a los efectos adversos, sabemos que puede afectar realmente a todos los sistemas: neuropsiquiátrico, endocrino, musculoesquelético, gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicos, dermatológicos e incluso inmunológicos, y como el principal, el síndrome de Cushing, ¿no? Pero a nivel ocular también sabemos que nos puede producir catarata, hipertensión, glaucoma, midriasis, cistosis, etcétera, ¿no? Pero sobre todo la presión intraocular. Se ha demostrado que a las 6 semanas del uso de corticoides, el 40% de las presiones intraoculares pueden estar en más de 20 milímetros de mercurio y el 6% en más de 31, ¿no? Siendo la dexametasona la que nos aumenta más la presión intraocular y siendo el loteprednol el que menos nos aumenta la presión intraocular. Y es importante porque a veces vemos pacientes que tienen uveitis anteriores que tienen prednisolona por larga cantidad de meses, ¿no? Y tenemos que tener en consideración este tema de la presión intraocular. Tenemos también dos grandes grupos de corticoides de acuerdo al tipo de acción, ya sea corta o prolongada, a partir de la hidrocortisona. Las de acción corta son la prednisona, la metilprednisolona, triamcinolona, el deflazacor, más o menos su vida media es de 12 a 36 horas, y las de acción prolongada, la betametasona y la dexametasona, que más o menos su vida media es de 36 a 54 horas. Y es importante porque el efecto del medicamento, de acuerdo a su vida media, va a ser más corto o más prolongado. En cuanto a los esteroides, sabemos que tienen múltiples formas de presentación. Tenemos los tópicos, ¿no? Y para eso hay que considerar obviamente la anatomía y la fisiología de la córnea. Sabemos que el epitelio corneal es hidrofóbico y por lo tanto limita las sustancias hidrofílicas. Y el estroma corneal es hidrofílico y limita las sustancias lipofílicas. Por lo tanto, aquellos que son gotas de fosfato, ¿no? Son soluciones con composición hidrofóbica y solamente van a penetrar hasta el epitelio. En cambio, aquellas que son acetato y alcohol son bifásicas, son suspensiones que tienen una mayor penetración, y es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros damos prednisolona, debemos ser muy enfáticos en dar acetato, ¿no? Que es la que penetra más a nivel ocular. En cuanto a a los esteroides regionales, que son básicamente transconjuntivales, transeptales, intravítreas, podemos usar en uveitis intermedias, edemas maculares, inflamaciones severas en cámara anterior. Tenemos también preparaciones solubles en agua de acción mucho más rápida, de acciones cortas, como la dexametasona, y las preparaciones menos solubles que tienen un efecto mucho más duradero, como los dipropionatos de betametasona, ¿no? ¿En qué situaciones? Por ejemplo, toxoplasmosis, que ya le dimos tratamientos sistémicos y que aún nos persista de repente la inflamación, podríamos dar clindamicina con dexametasona, ¿no? La dexametasona es el corticoide de acción rápida, pero siempre junto con para la parte infecciosa, ¿no? Y en el otro caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las parsplanitis, que son netamente inflamatorias. Estas podríamos dar de repente soluciones o preparaciones menos solubles, ¿no? Como la betametasona, ¿no? Que tiene un efecto de acción mucho más prolongado, 2 semanas, 3 semanas. Tenemos los intravitreos también, como la acetonio de flocinolona. Tenemos nombres comerciales como el Iluvien, el Reticer, el Yutic, la dexametasona, que es el Osurdex, el acetonio de triamcinolona. Y tenemos un estudio muy importante, el MAST, que básicamente nos habla o nos compara sobre el uso de corticoides locales, intravitreos, específicamente el Retisert, versus la terapia sistémica de prednisona con inmunosupresores, ¿no? En conclusión, llegan a decir que ambos son muy buenos, pero el efecto local, el Retisert específicamente, tiene un control mucho más rápido inicialmente, pero mayor complicación ocular, es decir, mayores efectos adversos en cuanto a presentaciones de glaucoma, de catarata, de cirugías oculares,
mientras que la terapia sistémica al final resultó ser un poco más segura en cuanto ya a largo plazo. En cuanto a los esteroides orales, la prednisona es la que más usamos. También tenemos el deflazacor, los uso más en niños, ¿ok? Es más tolerable. Se usa la prednisona en 1 miligramo kilo día, esa es la dosis que damos. Máxima dosis 60 hasta 80 miligramos día. Tenemos que tener en cuenta que aquellos pacientes, por ejemplo, que aquellos pacientes que pesen pues 100 kilos, 120 kilos, no es que le vayamos a dar 120 miligramos al día de prednisona. ¿Por qué? Porque si damos más de 80 miligramos al día, de por sí los receptores de corticoides van a estar saturados. Entonces, así demos 40 miligramos más, en realidad no es que vayamos a hacer más efecto antiinflamatorio con esa cantidad de más que estamos dando, más bien vamos a producir más efectos adversos. Existe un tapering también para bajar la dosis de los corticoides, según JAPS. Es una sugerencia de cómo podemos ir reduciendo los corticoides. Se pueden ir reduciendo de forma semanal. Un ejemplo es aquellos pacientes que, por ejemplo, tenemos a alguien que pesa 60 kilos, podemos iniciar a 60 miligramos al día y semanalmente vamos reduciendo de 10 en 10, es decir, 60, 50, 40, 30 semanalmente. Y cuando ya llegamos a 30, podemos ir reduciendo ya no de 10 en 10, sino de 5 en 5, ¿no? Podemos reducir entonces a 25, 20, 15 cada semana. Una vez que lleguemos a 15, le podemos reducir ya no en 5,5, sino en 2,5, es decir, de 15 bajo a 12,5, de 12,5 a 10, de 10 a 7,5 y así sucesivamente. Es como podríamos ir reduciendo la dosis del corticoide y no de un solo golpe. En cuanto a los corticoides endovenosos, tenemos la metilprednisolona, que la usamos básicamente cuando se pone en riesgo la visión, sobre todo, por ejemplo, en VKH, úlceras corneales autoinmunes que están a punto de perforarse, ¿no? Igual que las escleritis. Podemos usar 1 gramo de metilprednisolona al día por 3 días consecutivos. Podemos pasarlo en 30 minutos a 1 hora, siempre teniendo en consideración los signos vitales, ¿no? La presión arterial y los eventos cardiovasculares. En cuanto al control y vigilancia, si usamos corticoides a largo plazo, cada 3 meses sí deberíamos estar controlando siempre el tema del peso, de la glucosa, de la presión arterial. Cada año el tema de la osteoporosis, dislipidemia. Debemos dar suplementos de calcio, vitamina D y en ciertos casos y según necesidad, estrógenos y antirresortivos. Ya pasando al otro tema, ya dejando de lado un poquito los corticoides, ¿cuándo es que si estoy dando corticoides a mi paciente debería pasar ya a la otra terapia, ¿no? A la terapia sistémica no esteroidea, a los fármacos? Y tenemos el estudio Focus, que es el que nos da más o menos una guía o unas pautas de cuándo pasar ya al tratamiento con los modificadores, ¿no? O los inmunomoduladores. Y básicamente nos dice que estos los debemos introducir cuando ya hay un fracaso en el tratamiento con corticoides, ya sea regionales o sistémicos, cuando hay una inflamación persistentemente o cuando ya es grave, cuando queremos prevenir complicaciones estructurales a nivel ocular, cuando ya hay intolerancia o hay contraindicaciones para el uso de corticoides, cuando queremos ahorrar los corticoides y siempre hay que tener en consideración cuando tengamos estos cuadros, si es que hay empeoramiento del cuadro, si es que a pesar de que estamos en tratamiento, no somos capaces de inactivar el cuadro inflamatorio. Tener en cuenta siempre si el paciente sí se está adhiriendo al tratamiento, si de repente esto no se trata de una uveitis no infecciosa, sino que más bien es otra etiología, puede ser una uveitis infecciosa, un síndrome enmascarado. Siempre hay que individualizar cada paciente y a veces incluso las cirugías nos pueden ayudar mecánicamente a disminuir la inflamación. Entonces hay que tener ciertas consideraciones. Siempre que en las uveitis no infecciosas, sobre todo,
deberíamos iniciar corticoides inmunosupresores más o menos en paralelo. ¿Por qué? Porque los inmunomoduladores no es que yo dé el tratamiento y automáticamente al día siguiente me están dando un efecto antiinflamatorio. Más o menos, recién el efecto antiinflamatorio lo vamos a ver como a las 6, 8 semanas. Entonces, mi paciente no se puede quedar 6 a 8 semanas sin tratamiento antiinflamatorio. ¿Qué es lo que damos para suplir esta falta de tratamiento antiinflamatorio? Los corticoides, ¿no? Y los corticoides siempre los vamos a dar a dosis altas y después los vamos a ir disminuyendo y más bien los inmunomoduladores van a ser al revés, ¿no? Vamos a iniciar a dosis bajas y conforme vaya siendo la respuesta a la uveitis y a la tolerancia del medicamento, los vamos a ir aumentando. ¿Y qué consideraciones previas debería tener yo para el uso de los inmunosupresores? Y en realidad deberíamos evaluar de forma integral e individualizada a cada paciente y sobre todo teniendo en cuenta los grupos etarios. Tenemos que tener laboratorios, ¿no? Para saber cómo está basalmente nuestro paciente, cómo está su riñón, cómo está funcionando su hígado, ¿no? Descartar, obviamente, enfermedades infecciosas sobre todo y tener en cuenta comorbilidades, medicamentos que estén usando para evitar riesgos de interacciones y efectos adversos. En grupos etarios, sobre todo, por ejemplo, de la tercera edad, hay que tener en consideración que las uveitis pueden ser más bien de un origen más oncológico, ¿no? O síndromes enmascarados. Tener en cuenta que también este grupo suele tener más comorbilidades como cardiovasculares o diabetes, son más susceptibles a terapias sistémicas como los corticoides, tienen más efectos adversos. Si damos inmunomoduladores o biológicos, podemos exacerbar de repente un cáncer oculto. Y entonces ahí podríamos tener ciertos grupos de inmunomoduladores que podrían servirnos un poquito más en este grupo etario que otros, ¿no? En el grupo de los niños, por ejemplo, los corticoides, sobre todo de uso prolongado, hace que tengamos un riesgo mucho más de un retraso en el crecimiento de los niños. En cuanto al uso de biológicos, por un tema también ético, no es que tengamos datos en abundancia sobre sus efectos, tener en cuenta las inmunizaciones de estos niños, ¿no? Y también existen grupos como de inmunosupresores que podamos usar más fácilmente en niños y otros que no, como los agentes alquilantes. En embarazadas, por ejemplo, también tenemos esas limitaciones con respecto a estudios con terapias biológicas, ¿no? En cuanto a mujeres en edad fértil, tenemos que tener en consideración también el deseo, ¿no? Y hablarles a nuestros pacientes antes de iniciar inmunosupresores el riesgo de la fertilidad, de la menopausia prematura y que deben tener en cuenta a veces o considerar la criopreservación y tener en cuenta que ciertos grupos de inmunosupresores pudieran estar como que contraindicados. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay indicaciones absolutas para el inicio de inmunosupresores, sobre todo en enfermedades en uveitis, como el VKH, la oftalmía simpática, la queratitis ulcerativa periférica, algunas que están asociadas a enfermedades reumatológicas, el pemfigoide cicatricial ocular, la ascoroiditis, el Birdshot, entre otros. Y en cuanto a su clasificación, lo vamos a dividir en tres grupos grandes: antimetabolitos, inhibidores de células T y alquilantes. No voy a hablar de todos, voy a hablar de algunos que son los que más utilizamos, comenzando con el metotrexato, ¿no? O el metotrexate. Este metotrexate, la dosis es de 7,5 miligramos hasta 25 miligramos por metro cuadrado en niño. Tenemos que considerar en niños la superficie corporal, entonces los datos de peso y talla en los niños es muy importante para calcular la dosis de este antimetabolito.
En cambio, en los adultos, ¿no? En los adultos es básicamente por kilogramo y siempre la dosis es semanal. Como mencioné, el inicio del efecto más o menos es a la cuarta, sexta semana. Tenemos tabletas de 2,5, incluso hay tabletas de 15 miligramos. También vienen en ampollas, se puede colocar también subcutáneo. Muchas veces damos subcutáneo para evitar o bypassear el tracto gastrointestinal, porque normalmente el metotrexato tiene efecto adverso a nivel del tracto gastrointestinal. Siempre hay que monitorizar con analítica de hemograma, química sanguínea, perfil hepático, ¿no? Siempre tu basal a las 4 semanas, si es que quieres aumentar la dosis, y siempre tener en consideración que si tus enzimas hepáticas están por 3, por 5, debes considerar o disminuir dosis o incluso suspenderla, ¿no? El mecanismo de acción básicamente del metotrexato es inhibiendo la dihidrofolato reductasa, que es una enzima encargada justamente del paso del ácido fólico al tetrahidrofolato, que es parte de la síntesis del ADN, ¿no? Entonces, como mencionaba, el efecto adverso más común es a nivel del tracto gastrointestinal. Náuseas, vómitos, es lo más común, ¿no? ¿Qué damos para reducir un poquito esos efectos adversos? Es el ácido fólico, ¿no? Otro efecto adverso también es la toxicidad hepática que mencionaba, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos esa analítica sanguínea constante en nuestros controles para estar monitorizando estos efectos adversos. También puede dar fatiga limitada de 1 o 2 días, mielosupresión, sobre todo en las 2 primeras semanas, pero es reversible, caída de cabello, entre otros. En cuanto a la zatioprina, es un profármaco, inhibe la hiposantina guanina, que básicamente tiene que ver con la producción de adenina y guanina, del ARN y del ADN. Vienen tabletas de 50 miligramos, no vienen ampollas. La dosis es de 1 a 3 miligramos kilo día, estos se dan por día. También su efecto más o menos inicia entre la cuarta y sexta semana. Igual debemos monitorizar con hemograma, con perfil hepático, siempre tener en consideración este aumento del TGO de la TGP para reducirlo o suspenderlo. Y aquí algo muy importante es que, como mencioné, la satioprina es un profármaco. Entonces, cuando llega al hígado, se metaboliza a 6-mercaptopurina y finalmente termina en 6-tioguanina, que es el que da los efectos adversos del medicamento. Ahora, la tiopurina metiltransferasa es la enzima que tenemos en el hígado, que es el que prácticamente metaboliza la satioprina. Pero existen polimorfismos de esta enzima que es prácticamente el que nos da quién podría ser los efectos adversos de la satioprina. Lamentablemente en nuestro país no tenemos laboratorios que nos puedan medir esta enzima, en otros países sí, pero una forma de saber si es que nosotros tenemos alteraciones a nivel de esta enzima es justamente solicitando el perfil hepático, ¿no? Basal. Y a las 4 semanas solicitar nuevamente el perfil hepático. Si todo está normal, entonces lo más probable es que tenemos una enzima normal y no vamos a tener esta hepatotoxicidad que suele asociarse a la satioprina. ¿Ok? El otro medicamento es el micofenolato. Inhibe la inosina monofosfato deshidrogenasa que tiene que ver con la producción de purinas. Hay el profármaco, que es el micofenolato de mofetilo, este se da 1 gramo cada 12 horas en adultos, y ya el metabolito activo es el ácido micofenólico, el micofenolato sódico, que se da en 720 miligramos cada 12 horas en adultos. Igual lo que mencionaba, la monitorización con el hemograma, y esta metabolización del profármaco se hace a nivel hepático y llega como ácido micofenólico, que es, como mencioné, el metabolito activo a nivel del estómago.
¿Qué efectos adversos tiene? También a nivel del tracto gastrointestinal, puede producir leucopenia. Hay que tener en consideración cuando se está usando aciclovir y ganciclovir, puede haber una interacción con estos medicamentos y es teratogénico. Otro medicamento es la ciclofosfamida, es un alquilante, es una mostaza nitrogenada. Con la ciclofosfamida sí hay que tener bastante cuidado. Su mecanismo de acción básicamente, al ser un alquilante, alquila los enlaces cruzados covalentes de las purinas. Se usa endovenoso aquí, 15 a 10 miligramos por kilo día, y se usa en pulsos. Entonces, normalmente se coloca endovenoso, se puede colocar una vez cada 4 o cada 6 semanas. Y hay que tener muy en consideración la hidratación en estos pacientes, tanto antes, durante y después de la aplicación de la ciclofosfamida. Hay que tener muy en cuenta los niveles de neutrófilos, leucocitos y plaquetas en nuestros pacientes para considerar el uso de la ciclofosfamida. Y podríamos reducir las dosis, reducirlo de acuerdo al nivel de nuestra depuración de creatinina, de acuerdo al nivel de nuestra bilirrubina, de acuerdo a la cantidad de leucocitos o plaquetas que tengamos. Pero sí o sí, debemos suspenderla cuando tengamos leucocitos menos de 2.500, plaquetas menos de 50.000 o bilirrubina más de 5. El metabolito que produce básicamente toxicidad vesical se llama acroleína y esta es la responsable de producir la famosa cistitis hemorrágica, que esa es la que realmente le tenemos temor al momento de colocar la ciclofosfamida. Pero también existen medicamentos contra esto, ¿no? Que es el Mesna, básicamente lo que se usa para contrarrestar si es que presentamos la cistitis hemorrágica. Otro efecto adverso de la ciclofosfamida es la mielosupresión, ¿no? Básicamente la leucopenia. Pero también podemos usar el filgastrin, ¿no? Incluso cuando tenemos neutrófilos en menos de 500, podemos usar 24 horas después este estimulador de colonias, ¿no? Bueno, y pasando al otro grupo grande terapéutico en uveitis son los biológicos. Los biológicos tienen la particularidad de ser proteínas o ser un ácido nucleico cuyo objetivo básicamente es una proteína específica del sistema inmune que está relacionado a la inflamación. O sea, es una terapia dirigida. Hay varios grupos. Tenemos los anticuerpos monoclonales, los interferones, las inmunoglobulinas, los factores estimulantes de colonias, vacunas, terapias génicas, pero básicamente nosotros manejamos los anticuerpos monoclonales, ¿no? De preferencia. Entonces, como les mencioné, el Focus es nuestra guía y nos dice que también existen indicaciones para uso de biológicos en uveitis, como están los mencionados aquí, ¿no? Beershot, Behçet, sarcoidosis, pemfigoides cicatricial, BKH, oftalmía simpática, etcétera. Y los efectos adversos que podemos tener con los biológicos en general son el aumento de infecciones oportunistas, sepsis, enfermedades desmielinizantes a nivel del sistema nervioso central, aumento de las incidencias de neoplasias, reactivaciones de tuberculosis latente, sobre todo en nuestro medio que somos país endémico de TB, citopenias, reacciones anafilactoides o locales, uveitis paradójicas, ¿no? Y aquí un poquito para entender en cuanto a los anticuerpos monoclonales, muchos han escuchado las terminaciones de UMAP, CIMAP, OMAP, pero ¿qué significa esto, no? Y es que básicamente los anticuerpos tienen porcentajes de proteína animal o humana. Y cuando, por ejemplo, tenemos un anticuerpo que es proteína 100% animal, vamos a hablar de anticuerpos de tipo murinos. Y estos normalmente van a terminar en un sufijo OMAP. Luego tenemos el otro grupo grande de anticuerpos quiméricos, que son aquellos anticuerpos que tienen 35% de proteína animal y 65% de proteína humana. Y normalmente van a terminar
en un sufijo que se llama CIMAP, es decir, ahí entra el infliximab, el rituximab, por ejemplo. El otro grupo son los anticuerpos humanizados. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% es humano y el 10% es proteína animal. Normalmente terminan en sumab, por ejemplo, el certolizumab. Y al final tenemos los anticuerpos humanos, ¿no? Que son 0% proteína animal, 100% humanos, ¿no? Y terminación UMAP, como el adalimumab. Y es importante tener en consideración cuánto porcentaje de proteína animal tengamos, porque mientras más proteína animal tengamos, vamos a tener más potencial inmunogénico y por lo tanto más reacciones anafilactoides, como lo mencioné en la diapositiva anterior. Y los más conocidos y los que más usamos son los anti-TNF. Sabemos que el factor de necrosis tumoral es una citocina proinflamatoria que es producida en macrófagos, monocitos, ¿no? Y básicamente tenemos a los anticuerpos monoclonales que les presenté que tienen la terminación MAP, ¿no? Y hay otro grupo también que es una fusión de receptores que tienen la terminación C. Tenemos dos generaciones. La primera generación está el adalimumab, el infliximab, el etanercept. El adalimumab está aprobado por la FDA y es el único aprobado por la FDA para uveitis. El infliximab está aprobado por la FDA, pero para enfermedad de Crohn. El etanercept está aprobado, pero para la artritis idiopática juvenil y la AR. Y realmente etanercept no lo usamos en uveitis porque nos da uveitis paradójica. En cuanto al grupo de la segunda generación, el golimumab, el certolizumab, lo usamos más o sea, sí se puede usar en uveitis, pero sobre todo en aquellas que están asociadas a enfermedades reumatológicas sistémicas, por ejemplo, como el HLA-B27. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de algunos. El adalimumab, que es un anticuerpo monoclonal 100% humano, ¿no? Vienen así como ese que les muestro aquí, que es como un lapicito 40 miligramos en 0,81 mililitros, se coloca subcutáneo, se da una dosis inicial de 80 miligramos subcutánea y cada 2 semanas 40 miligramos. Según el Focus, que es el estudio que les he estado mencionando continuamente, se usa en uveitis no infecciosas, en uveitis asociadas a espondilitis anquilosante. Otro estudio importante es el Sycamore, que menciona que se puede usar en uveitis asociadas a artritis idiopática juvenil siempre con metotrexato. Pero básicamente la función del adalimumab es unirse al factor de necrosis tumoral alfa y bloquea su interacción con los receptores P55 y P75 a nivel de la superficie celular. Y de esta forma bloquea obviamente toda la cascada inflamatoria. ¿Qué efectos adversos puede tener? Bueno, muy aparte de todo lo mencionado anteriormente, cáncer de piel no melanocítico y la exacerbación de enfermedades desmielinizantes a nivel neurológico. Hay varios estudios en uveitis con el adalimumab. Tenemos el Visual 1, 2 y 3. Aquí les presento un cuadrito como que comparativo sobre qué era lo que buscaba cada estudio. Pero en conclusión, demostraron que el adalimumab en realidad controla eficazmente la inflamación ocular activa, previene las recaídas cuando uno suspende los corticoides, mantenía la visión, permitía la remisión incluso a largo plazo y presentaba también un perfil de seguridad bastante aceptable, ¿no? Otro anti-TNF es el infliximab. Es un anticuerpo monoclonal quimérico, 65% humano. Entonces hay un porcentaje ahí de proteína animal. Por lo tanto, sí es bueno a veces darlo o asociarlo al metotrexato, porque de esa forma reduzco la formación de anticuerpos antiquiméricos. Eso que les mencionaba de esto, de este potencial inmunogénico.
La dosis normalmente es de 3 a 10 miligramos kilodosis, se da como impulsos y recién el inicio del efecto se puede ver a las 16 semanas. Según el focus, también se puede dar en uveitis no infecciosas, ¿no? Sobre todo en uveitis pediátricas, BSET, si lo asociamos a metotrexato, incluso como terapia de primera línea. Y igual, ¿no? Se une a interfiere en la unión del factor de necrosis tumoral a sus dos receptores y neutraliza de esa forma la actividad del TNF, ¿no? El rituximab es un anti-CD20, es un monoclonal quimérico también, 65% humano. Vienen en ampollas de 100 miligramos en 10 mililitros. Tiene dos componentes, ¿no? El dominio FAP que se une al CD20 de los linfocitos B y la fracción constante, que es la parte humana, que media la lisis de las células B y de esta forma agota todas las células B. Se da endovenoso, normalmente también se recomienda dar pulsos de metilprednisolona, o bueno, 100 miligramos, mejor dicho, de metilprednisolona endovenoso 30 minutos antes de la infusión de rituximab por ese componente inmunogénico que les menciono. El uso terapéutico en linfomas no Hodgkin de bajo grado, artritis refractarias al tratamiento anti-TNF, en BSET y en pemphigoide. ¿No? ¿Y qué se ha visto como efectos adversos? Básicamente Steven Johnson, necrosis epidérmica tóxica, síndrome de lisis tumoral, entre otros. Y bueno, este es un cuadro en general de la cantidad de anticuerpos monoclonales que tenemos. Hay un montón. Hablar de ellos nos pasaríamos 2 horas, 3 horas. Entonces, eso es más o menos como que el resumen de todo lo que usamos en el tratamiento de uveitis. Espero haberlos orientado. No sé si tienen alguna pregunta. Florcita, una linda exposición, más que todo didáctica. Y vamos a hacer algunas preguntas. ¿Para qué? Para que los conceptos queden claros y nos llevemos a casa una gran experiencia para poder manejar nuestros pacientes. Yo comenzaría preguntándote sobre los corticoides. ¿Qué nos puedes decir en 2 o 3 oraciones lo positivo y lo negativo de los corticoides? Realmente los corticoides son un arma de doble filo. Los amo porque realmente me controlan la inflamación súper rápido, pero los odio por todos los efectos adversos que nos producen, ¿no? Entonces es un amor-odio, pero realmente nos saca de apuro mientras va haciendo efecto el inmunomodulador, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta todo lo que mencioné sobre el efecto, o sea, sobre la parte fisiológica que normalmente tenemos para no hacerlo tan chocante, ¿no? Al momento de usarlo. Perfecto. Lo que te he entendido entonces es que los corticoides son potentes antiinflamatorios y de una acción de inicio muy rápida, ¿cierto? Entonces, son Exacto. como los bomberos. Vamos a apagar el fuego, así no sepamos la causa. Y por otro lado, eso es el beneficio que nos da. Y por otro lado, nos hablas de los efectos indeseables. Así como he visto tu presentación, tus láminas, el Cushing, ¿no? Que todos lo conocemos. Los que usan corticoides por mucho tiempo van a presentar al 100% Cushing, ¿cierto? Perfecto. Entonces, los vamos a usar solamente para iniciar el tratamiento como un puente. Alguna vez Exacto. leí de que pues el corticoide se descubrió en 1945-50 y hasta el día de hoy es el gol estándar de los antiinflamatorios por esas dos razones, ¿cierto? Que tú las has mencionado. Entonces, tomemos a los corticoides como un puente Ujú. manejable a corto plazo.
para no dar efectos colaterales al 100%. Entonces, lo que tendríamos que decir es, si tenemos un Cushing en la actualidad, con todos los fármacos que nos has mencionado, es una iatrogenia. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Entonces, llevémonos esos tres conceptos para manejar nuestros pacientes. Ahora, mi pregunta vendría, tú has mencionado un estudio muy importante en el momento de comenzar el tratamiento de los inmunosupresores. Llamémosle ahorradores de corticoides, ahorradores de efectos indeseables. Mi pregunta para que nos aclares es esto, ¿qué importante es esto? Y si nosotros como oftalmólogos debemos usarlo, debemos ayudarnos con el reumatólogo, que lo dijiste también, y tenerle confianza o no. Ok. Sí es muy importante el inmunomodulador, ¿no? Como bien dice doctora, es un ahorrador de corticoides y por lo tanto un ahorrador de efectos adversos por los corticoides. Es el que prácticamente nos va a ayudar a controlar la inflamación a largo plazo. Entonces, se ha demostrado que monoterapia con corticoide no va a controlar la uveitis, ¿no? Básicamente es el inmunomodulador. Entonces, sí o sí debemos iniciarlo. Hay que iniciarlo con confianza, no, realmente no hay que tenerle temor, pero sí hay que ser precavidos antes de iniciarlo, ¿no? Y cuando me refiero a precavidos es en búsqueda de si es que hay enfermedades infecciosas ocultas, ¿no? Si es que mi paciente tiene comorbilidades, si es que mi paciente basalmente no tiene un hígado o un riñón funcionando correctamente. Entonces, hay que tener esas consideraciones obviamente antes del inicio, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, estamos quedando que hay que evaluar bien a nuestros pacientes, no infecciones, que el organismo esté muy chequeado, controlado, que tengamos exámenes basales. Me gustó Ujú. mucho esas figuritas que pusiste en diferentes fármacos. Por ejemplo, el hígado. Tenemos que saber que la función hepática está buena. Entonces es fundamental pedir las transaminasas. El riñón, pues el metotrexate, por ejemplo, ¿por dónde se excreta? Por el riñón, por el glomérulo, por los canalículos, Ujú. ¿no? Ya la memoria. Y tenemos que tener riñón con esa figurita tan expresiva que has puesto, el hígado. Hablaste también de la fórmula hemática, ¿no? De las plaquetas, de los linfocitos, etcétera. Entonces, para comenzar y para monitorear tenemos que tener tres aspectos: riñón, hígado y Hemograma. hematopoyético. Ujú. Perfecto. La pregunta va, si yo ya decidí comenzar con un inmunosupresor, tú nos has presentado tres inmunosupresores importantes y nos estás diciendo que debemos usarlo. ¿Qué, primero, qué inmunosupresor lo pondrías en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar? Ok. ¿Y cuál de ellos nos da más seguridad, más eficacia para nosotros irnos con esa idea y decir, no debo llegar al Cushing y voy a usar un ahorrador de corticoides? Ok. La verdad, para mí el metotrexato es uno de los mejores.
es muy fácil el usarlo porque solamente es una vez a la semana. Entonces también permites de esa forma la adherencia al tratamiento, que es importante. La verdad, yo no he tenido mayor problema en cuanto a efectos adversos. Eh, Segundo, colocaría yo la satioprina. ¿Por qué? Porque la satioprina sí he tenido más efectos adversos con azatioprina que con el metotrexato. Me ha pasado mucho el tema hepático en pacientes peruanos. Algo que, por ejemplo, no había visto en pacientes mexicanos cuando hice mi especialidad. Entonces, yo creo que ahí debemos tener algún problema con nuestras enzimas hepáticas que no metabolizan bien la satioprina, pero de todas maneras no es que sea siempre, ¿no? No es siempre, es por ahí esporádico. Y bueno, y finalmente sí el micofenolato, ¿no? Que realmente no lo uso tanto por un tema más económico por el paciente, ¿no? Más que por otra cosa, es por un tema económico. Esto es cierto, ¿no? Yo recuerdo que fui a un congreso, regresé después de haber oído mucho sobre el micofenolato, se lo presenté a la doctora Betty, que está acá también en la reunión, y bueno, quedamos en usar micofenolato, pero era tan caro, no sé si hasta ahora sigue, porque gastaba el paciente más o menos por semana 700 a 800 soles en ese tiempo. Y actualmente creo no está en el petitorio del CIS. Mm, Entonces, yo también me inclinaría como tú a usar el metotrexate. Es seguro, es efectivo, es barato y está a la disposición de todos los centros de salud o centros o hospitales. Entonces, y voy por esa misma línea que tú has dicho, no sé qué opinan los maestros que están acá también, el doctor Iván, la doctora Betty, comenzar con metotrexate lo más pronto posible hasta que nuestro paciente llegue donde el reumatólogo, que va a llegar mínimo en 1 o 2 meses. No sé si les pasa a ustedes. Entonces, en ese tiempo ya hemos ganado bastante, bastante con manejar la inflamación, porque somos bomberos. Así no sepamos la causa, tenemos que apagar el incendio e ir permanentemente buscando la causa. La encontraremos por allí y ayudarnos con el reumatólogo, que realmente yo pienso que él es el que debe manejar inmunosupresores biológicos y nosotros dictarle lo que está pasando en el ojo, ¿cierto? Esto, eso y pues sí, hay estudios, el FAS creo es, no recuerdo bien, que nos dice la bondad del metotrexate y el micofenolato. La mm, diferencia sería en la disponibilidad económica y qué sé yo. Entonces, decirles a todos los que nos están oyendo que el metotrexate es seguro. El inconveniente es, como tú lo dijiste, que comienza muy tarde, ¿no? Comienza en 2 a 3 meses, algunos dicen hay que esperar hasta 6 meses. Lo que es diferente, lo dijiste, en el efecto de los biológicos, que creo es más rápido, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿cuándo? Mi pregunta sería, no sé si hay alguna pregunta más, ¿cuándo yo pienso pasar a un biológico? ¿Es por el diagnóstico que tengo? ¿Es porque no hay buena reacción? ¿Es por efectos indeseables? ¿Por qué yo tendría que pasar a un biológico? ujú. Uno, justo en el estudio del Focus que mencioné, mencionaban que siempre hay que considerar si, bueno, tener en consideración si es que hay un empeoramiento del cuadro según los criterios del Zoom, ¿no? Segundo,
yo ya he tenido que haber aumentado la dosis del inmunomodulador a la dosis máxima y tolerable por el paciente, incluso haber considerado una asociación con otro inmunomodulador, haber tenido en consideración si es que esta uveitis no infecciosa no es una infección o es un síndrome enmascarado, y haber tenido la seguridad de que este paciente realmente se está adhiriendo al tratamiento. Porque si estas cosas no se cumplen, entonces no podría ser que estemos fallando en todo esto y de repente saltándonos de frente a un biológico, ¿no? Ahora, hay también condiciones en donde me ha pasado que veo tan grave y severo el cuadro clínico que sabemos que no va a responder al uso del inmunosupresor. Me ha pasado hace poco, doctora, por ejemplo, que he visto un paciente es un BKH. Es un BKH, ya desde abril tenía síntomas. Ha Ah, bueno, llegado conmigo recién en octubre. Entonces han pasado meses. Y recién en octubre yo le he puesto el pulso de metil, pero resulta que en vez de mejorar, ha empeorado. Le he vuelto a colocar otro pulso de metil, y me he tenido ya que asesorar con reumatología. Le hemos puesto pulso de ciclofosfamida porque ya los DRs han sido bulosos totalmente. Ha respondido con la ciclofosfamida, pero igual no de la forma que uno esperaría, ¿no? Entonces yo ya sé que ese paciente no me va a responder a un inmunosupresor, ni siquiera a la asociación. Entonces estamos considerando en ese caso ya el uso de biológico. Entonces yo creo que eso también depende, ¿no? De la clínica, de la gravedad del cuadro para considerar incluso el biológico. Mucho también depende si es que el paciente tiene ya una enfermedad sistémica de fondo, ¿no? Sobre todo si es que tenemos, pues, esto que mencionaba, porque incluso mencioné una lista de enfermedades que el Focus menciona ya como indicación de biológicos, ¿no? Que son las que están asociadas al HLA-B27, la enfermedad de Crohn, el BSET, ¿no? Esas también incluso son indicaciones de uso de biológico. mencionaste la asociación de dos inmunosupresores, ¿cierto? Ujú. Generalmente se asocia pues el metotrexate con azatioprina o a veces el metotrexate con micofenolato. ¿Qué riesgos habría? ¿Por qué asociarlo? Bueno, lo asociamos para que tenga mejor efecto, pero ¿qué riesgos tenemos y qué nos puedes decir que debemos tener cuidado en esos casos? En realidad, lo ideal sería asociar dos grupos diferentes de inmunomodulador, o sea, no del mismo grupo, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un antimetabolito, ¿no? El metotrexato, sería ideal asociarlo de repente con otro grupo, con un alquilante o con un inhibidor de las células T. Ahora, si no tenemos otra opción porque o los medicamentos son muy caros o no tenemos disponibilidad en el mercado, sí, podemos usar del mismo grupo, ¿no? En este caso, metotrexato con azatioprina o metotrexato con micofenolato, pero siempre tener en consideración que se puede potenciar el riesgo de hepatotoxicidad, ¿no? Sobre todo hepatotoxicidad o mielosupresión, ¿no? Por eso hay que tener más chequeados incluso a nuestros pacientes con la monitorización de los exámenes de laboratorio. ¿Y qué hay de ese mito que, por ejemplo, se habla de que, pues, si hay problemas hepáticos y si la persona consume alcohol o en otras circunstancias, esto se debería suprimir, ¿no? La ingesta de alcohol en estos pacientes. Esto, ¿es necesario hacerlo o de repente no es necesario hacerlo? ¿Qué nos dices?
No, sí se debería, o sea, en estos casos sí se debería reducir la ingesta de alcohol, ¿no? Hemos visto que muchos de los medicamentos son metabolizados a nivel del hígado, ¿no? La gran mayoría son metabolizados a nivel de hepático, entonces sí tenemos que tener, o deberíamos decirle a nuestros pacientes que deben tener en consideración esto, ¿no? Evitar el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Sí, básicamente por eso, ¿no? Porque la mayoría son metabolizados a nivel hepático. Bueno, esto, no sé si tienen alguna otra pregunta, creo que acá han escrito Ujú. en el chat, pero ya las hemos contestado. ¿Cuándo Es usar que- moduladores? En cuanto a los biológicos, ¿cuáles serían los mayores riesgos? Esto es cierto que cuando no hay respuesta, cuando el caso es grave, hay que recomendar pasar a los biológicos, pero te haría la misma pregunta que por a los inmunosupresores, decirte cuáles son los beneficios y cuáles son los efectos adversos, porque no los usaríamos o tendríamos mucho cuidado. Sí, el aumento de riesgo de infecciones oportunistas, ¿no? Sobre todo también de enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. En algunos casos aumenta la incidencia también de neoplasias, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes de repente de edad mayor, ¿no? Los cánceres ocultos. En nuestro medio, la reactivación de la tuberculosis latente, em, sí, básicamente esas, ¿no? Las citopenias también. Ujú, Esos son los efectos adversos en general que podemos encontrar con los biológicos. ujú. Yo he tenido pacientes, tengo hasta dos pacientes con escleritis por artritis reumatoide en el adulto que no cedían con nada hasta que pedí al reumatólogo que si podía pasarlo a biológico. Lo pasó y más o menos en 3 meses o en 2 meses mejoró ostensiblemente. Entonces yo me quedé con la idea, Dios, tanto esperamos con los inmunomoduladores y qué tan rápido funciona el biológico, ¿no? Ujú. Como tú lo dijiste. Ahora, otra pregunta que te tendría que hacer es lo que vivimos todos los días, ¿no? ¿Cuándo usar una periocular? ¿Cuándo usar una intraocular? Esto de inyección, tanto en corticoides como en biológicos, si podemos ponerlo, o inmunomoduladores. ¿Qué opinión tienes así cortita? Porque creo que ya estamos en el tiempo. Ok. Antes, doctora, justo con lo que usted mencionaba del biológico y las escleritis, me ha pasado lo mismo. De hecho, en España, por ejemplo, se considera los biológicos incluso como primera línea, antes que el inmunomodulador. Entonces, a veces es un tema también de disponibilidad y de la realidad económica de cada país, ¿no? Cuanto al uso de los corticoides perioculares, transeptales, yo los uso normalmente me gusta usarlo mucho en uveitis intermedias, en pars planitis, no como terapia única, sino asociada al tratamiento sistémico. Em, Sí, en casos también de uveitis anteriores en donde son muy explosivas, muy severas, que sé que, por ejemplo, con solo usar prednisolona tópica y tropicamida no van a responder, sobre todo esas uveitis que son asociadas a HLA, ¿no? O que son muy súper Muy explosivas, o severas. BSET, ¿no? En esos casos. Este, ¿Qué otra pregunta era aparte de eso? Ah, las intravítreas, ¿verdad? Las intravítreas en casos, por ejemplo, de edemas maculares, pero he tenido muy poca oportunidad de usar, sobre todo las que son los dispositivos de liberación prolongada, de por ejemplo, como los Urdex.
pero no porque no quiera, sino también por el costo, ¿no? Entonces eso también nos limita un poquito el poderlos usar, ¿no? Y yo he usado el Osurdex y en un paciente hasta 6, 7 veces. Ok. No tuve problema de presión alta, de infecciones, pero claro, al lado de un biológico, pues creo que el biológico es mejor para disminuir el grosor de la retina, del edema y la inflamación, ¿no? Yo voy de acuerdo con eso y bueno, no sé, algún comentario, algunas preguntas más. Doctor Iván, doctorita Betty Campos, Bueno, yo Osurdex casi no he usado por el tema del costo, como dijo la doctora Serrate. Me parece una buena opción. Generalmente uso triamcinolona, ¿no? Triamcinolona, intravítrea, ¿no? El- y bueno, que en cuanto a otras cosas que estaban hablando, bueno, nosotros en el hospital sí usamos micofenolato. eh, Porque lo tenemos a la mano, no tan a la mano porque podemos usar, digamos que usamos a la mano metotrexato, azatioprina, lo podemos recetar por oftalmo, pero el micofenolato sí nos da en la mano siempre los reumatólogos. De hecho, trabajar siempre con el reumatólogo es una muy buena opción porque, de hecho, es una necesidad. Nos amplía mucho el panorama, nos desfocaliza al paciente. Eh, lo que sí es importante es que el grupo de reumatólogos con los que trabajamos no cuestionan nuestra parte oftalmológica, ¿no? O sea, dicen, tú dime si está inflamado, si está desinflamado, dime cómo te va con la dosis, ¿no? Nosotros muchas veces sugerimos, no está yendo bien, ¿tú crees que se le puede aumentar la dosis? Y ellos, bien, porque tienen que buscar un grupo de oftalmólogos que de verdad que cuando se forma un grupo bueno, son bastante útiles para nosotros en el tema del manejo inflamatorio, ¿no? Después, ¿qué más usamos en el hospital? Usamos Aliumab, básicamente, y Rituximab por el tema de la aprobación del FDA en uveitis, ¿no? Y Rituximab nos colaboran los reumatólogos, sobre todo en las escleritis, como mencionó la doctora Serrate, ¿no? La experiencia creo que es parecida a la, a la de ustedes. Y una cosa importante también acerca de los efectos adversos que mencionaron, lo que yo también he visto con los anti-TNF, también hay que tener cuidado con las miocardiopatías, ¿no? Pacientes que sufren del corazón nos puede exacerbar una insuficiencia cardíaca o causar una miocardiopatía por ahí dilatada y otra cosa, ¿no? Entonces, tener en cuenta bien eso, ¿no? No es que es tan fácil usar un Aliumab porque hasta los pacientes mismos se saben inyectar, pero no hay que perder el control. Lo que estamos usando es una terapia que es muy buena, tiene efectos adversos y es, tanto como los demás inmunomoduladores, ¿no? Iván, una pregunta. Tú pones triamcinolona intravítrea, ¿cierto? ¿Cómo Sí, lo sí, adquieres y tensión cómo lo intravenosa. preparas? Porque en nuestro medio no tenemos la triamcinolona que Ah, está preparada para ser puesta intraocularmente. honestamente, doctora, mm, lo pongo tal cual viene en la ampolla, ¿no? Agarro 4 miligramos o de repente me da bien 2 miligramos para edema macular, ¿no? Antes lo que hacíamos era filtrarlo, lo filtraban en sala y lo combinábamos con BCS, con otra cosa, pero lo que vimos es que era parecido, o sea, lo ideal no es usar esta triamcinolona, en eso le doy la razón, ¿no? Pero es lo que tenemos, es lo que tenemos. Nosotros, yo particularmente, y debe ser también en el lino, lo usamos intravítreo, pero como
tiene como vehículo el alcohol bencílico, que es tóxico, nosotros lo decantamos nada más, dejamos reposar la ampolla, no sé, media hora antes, qué sé yo, y absorbemos con una jeringa ese líquido sobrenadante transparente y lo reponemos con esto, suero fisiológico o agua destilada, generalmente con suero fisiológico. Y de eso tomamos la muestra que va a ir intraocular. ¿Tú cómo lo preparas, Eh, Florcita? Era más o menos lo que hacían en salas, agarraban, si no, porque ellos usaban un filtro, sacaban Ya, no lo decantaban, sino simplemente con el filtro de frente se filtraba. sacaba el líquido. Ajá, sí, así es. Como usted, doctora, o sea, sí, pero igual de todas maneras no, No es perfecto, no, no, no es igual, intraocular. claro, no, igual no me gusta mucho, ¿no? No es como, pues, el Trivaris y esas cosas que sí, pues, o sea, sí, pues, ¿no? Lamentablemente no tenemos esa opción. Sí, pues. La otra pregunta que te quería hacer, Florcita, es, hablaste del uso de inmunomoduladores y de biológicos, por ejemplo, en embarazadas o en mm, jóvenes, mujeres jóvenes de 30 a 32 años que tienen la enfermedad, quieren embarazarse y preguntan, ¿no? Doctora, ¿qué debo hacer? Yo quiero embarazarme, ¿con esto voy a poder o no? ¿Qué recomendación le darías? Hay que tener en consideración ciertos grupos, sobre todo por ejemplo, micofenolato, metotrexato, No, ciclosporina, los alquilantes, no, no. no. Perfecto. Eso quede bien claro. ¿Qué le darías? Podría usarse satioprina. De hecho, podemos usar azatioprina en embarazadas, pero siempre tener en consideración, igual de todas maneras, no es lo ideal, ¿no? Siempre hay que Mm, tener en consideración el deseo de fertilidad, conversar con los pacientes antes de iniciar la inmunomodulación, ¿no? ujú. ¿Cuál sería tu medicamento ideal? Porque hablaste, no es lo ideal. ¿Cuál sería tu ideal? ¿Un biológico de repente? Y eso, y eso tampoco. Tampoco no es que el biológico esté exento de, ¿no? En embarazados. Aparte que no es que haya muchos estudios en pacientes embarazadas y el uso de biológicos. De hecho, existe uno que recién, no me acuerdo ahorita el nombre, doctora, la verdad, no recuerdo bien el nombre, que estaba como siendo estudiado, pero recién, es apenas, no es que sea de primera mano tampoco el uso de biológicos en embarazadas. Entonces, en todo caso, usaría satioprina, ¿no? Pero lo que sí va bien son los corticoides sí se puede usar, eso, doctora, certolizumab. Este, Acá la la doctora doctora, Sotomayor. señor, a ver, doctorita Janet, coméntenos sobre el certulizumab. Aló, buenas, ¿cómo está? Mi audio Adelante, Janet, está qué gusto. mal. Mi audio está mal, no puedo prender mi cámara. ¿Cómo está? Un gusto, doctora. Flor, felicitarla por su exposición muy bonita, realmente nos ha aclarado un montón de cosas que a veces son confusas. Con respecto al certolizumab, como usted lo estaba mencionando, es un biológico que está considerado seguro durante el embarazo, ¿no? Refieren debido a que la transferencia, digamos, a través de la placenta es baja, ¿no? Lo cual permite pues que la exposición al bebé sea Menor. mínima, ¿no? Creo que Sí, es el único, ¿no, doctora? sí, sí, Ujú. hasta donde sé, sí. Creo que es el Que al único. menos claro, porque los otros igual como que no tienen igual sus riesgos, ¿no? Y algunos están totalmente contraindicados, pero este sí.
Perfecto, entonces aclaramos un poco más, pero sí dijiste que no se debe usar metotrexate y micofenolato, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son teratogénicos. Eso debe quedar claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Está súper interesante tu tema, Florcita, y lo has hecho muy didáctico. No sé si alguna pregunta más. Veo también a la doctora Margaluz, a la doctora Betty. Preguntemos, de repente vamos a aclarar conceptos. Bueno, parece que no hay más preguntas. Agradecer al doctor Iván Bermúdez, presidente de nuestro capítulo de uveitis y enfermedades inflamatorias, por esta oportunidad. Y pues llevarnos solo, yo les diría, dos conceptos. Para la fase aguda, corticoides. A corto tiempo. Para la fase crónica o de largo tiempo, comiencen de una vez con los inmunomoduladores o ahorradores de corticoides. Yo siempre uso la palabra corticoides, es el puente, y los inmunomoduladores son los ahorradores de corticoides, porque viendo las complicaciones o defectos indeseables, llegan al 20%, 30%, pero en el corticoide llega al 100%. Entonces es más seguro usar un metotrexate que seguir con altas dosis de corticoides, mientras llega a manos del reumatólogo. Con ese concepto yo creo que nos iríamos contentos. No hagamos iatrogenia. Ver a un paciente en este tiempo con Cushing se llama iatrogenia y eso no lo debemos hacer. Entonces, con ese mensaje, pues me voy contenta. No sé, algún comentario más, doctor Iván, usted tiene la palabra antes de irnos. No, muchas gracias. Y con esto damos por terminado nuestras reuniones de De este nuestro curso año, básico de este año, claro, sí. Cerramos con broche de oro y justo con el tema de los tratamientos, ¿no? Más bien gracias a todos por estar, por haber estado presentes a lo largo del año, ¿no? Ya con todas nuestras ocupaciones siempre nos hemos tratado de dar un tiempo, pues, para estar, acá con, con, con las charlas de Uveitis, tratando de aprender pues algo y fijar conocimientos, ¿no? Gracias, doctora Serrate, y gracias, Flor. gracias, Iván, gracias, Florcita. Estupendas las charlas a Nos lo largo del vemos, año. seguro, Gracias. seguro, Gracias. seguro De hecho que sí. una bonita Navidad en familia, un buen año nuevo y creo se viene ya el día de la oftalmología. Si no nos vemos, un fuerte abrazo para todos. Sí. Adiós. Listo. Gracias. Hasta luego, Gracias. hasta luego. Gracias, Saludos. gracias. Chao.